Bien, ahí ustedes están visualizando todo lo que es las técnicas de seguridad en pacientes mentalmente enfermos, ¿no? Y empezamos. Sobre todo aquí cuando hablamos de la atención de los pacientes, hablamos más que todo de la seguridad. ¿Y qué es esto? Viene a ser la ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos durante el desarrollo de la atención médica. Tú como profesional, en lo posible, lo que tienes que hacer es evitar, prevenir estos accidentes, ¿sí? Durante la atención a tu pacientito, ¿ya? Entonces, estas metas propuestas son, por ejemplo, una de ellas, identificar los errores que se cometen en el actuar. Por ejemplo, a veces, si te sucedió en algún momento, cometiste un error, entonces pues trata de no cometerlo una segunda vez, porque en sí tú debes aprender de los errores, así como en la vida es todo el trabajo, la experiencia te va enseñando y sabes que puede suceder tal situación, entonces tú debes prevenir, ¿no? Sobre todo atenuar los efectos de los mismos. Si cometiste un error, inmediatamente hay que avisar al profesional de enfermería, a la enfermera o al médico inmediatamente, de tal manera que ellos estén al tanto de lo que puede hacer para colocar antídotos, etcétera, etcétera, actuar inmediatamente. Eso es muy importante. Por eso cuando hablábamos de los antipsicóticos, todos estos medicamentos, hablábamos de sus efectos colaterales. Cómo tú como profesional de la salud tienes que actuar y conocer sobre todo la acción, la farmacodinamia, la farmacocinética de estos medicamentos en el cuerpo de las personas. Y de esa manera tú vas a entender que si sucede tal situación, tú actúas de tal manera. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Ve? Atenuar sus efectos, aprender de los errores cometidos, prevenir futuros eventos, porque de eso se trata, que yo aprendo de mis errores, ¿no? Pero recordemos siempre que en lo posible no cometamos errores, porque ustedes saben que nosotros trabajamos con personas enfermas y que muchas veces esos errores le pueden costar la vida a nuestro paciente. Entonces hay que recordar eso, ¿ya? Entonces, prevención, ¿no? A veces puede ser que se cometan algún error, pero es inadmisible no aprender de ellos. Esto es muy importante recordarlo, ¿ya? Cuando se inflige daño, ¿no? Disminuye la confianza en el sistema. Es lógico. A ver, pongamos, yo soy la directora de una clínica y te contraté como profesional para que cuides a pacientes con este problema de salud mental y cometiste un error, lógicamente la familia se va a dar cuenta de esta situación y no van a tener confianza en el sistema de tu clínica donde tú estás laborando, ¿me entiendes? Ya la persona pierde la confianza, la familia pierde la confianza. Entonces muchas veces se llevan a su paciente a otra institución y eso lógicamente va en desmedro de nuestra institución. Hay que tener mucho cuidado. Como profesional tú tienes que prepararte adecuadamente, conocer todo lo que es el cuidado, la atención integral del paciente con problemas de salud mental. Y entre ellos está lógicamente la seguridad que tú le vas a brindar al paciente, ¿ya? Entonces, de esa manera, que el paciente se sienta seguro, él se va a sentir bien, ¿no? El grado de satisfacción no solo del usuario, sino también de los proveedores de la atención que muchas veces se ven afectados en cierta medida por sus propios errores. Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿ya? En lo posible, evitemos los errores, prevenirlos, esa es nuestra función, ¿ya? Varias son las causas que pueden determinar daños a los usuarios dentro del sistema de salud mental. Y esto puede agruparse de la siguiente manera. Por ejemplo, uno de ellos es debido a una actuación deficiente del personal que labora en ese servicio, por déficit de conocimientos técnicos. Por eso yo cuando les explico esto, es muy importante que cuando nosotros estamos en etapa de aprendizaje, que nos están preparando para trabajar en ese servicio, tomemos bien nota de todo lo que tenemos que realizar para tratar de no cometer errores. ¿Ven? También se puede presentar por dificultades con los recursos o un mal empleo de ellos. Entonces, de eso se trata,
que tú como profesional tienes que estar correctamente capacitado y conocer todo el movimiento y las terapias y el cuidado que se le brinda a este tipo de pacientes. Bien, también conocer, por ejemplo, los sistemas de hospitalización, que a veces son poco seguros, entre otras causas, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocerlo bien. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí nos dicen más que todo de prácticas clínicas seguras, ¿no? Aquellas sobre las que hay evidencia consistente, prometedora o intuitiva, en la que se ha demostrado que reducen el riesgo de eventos adversos relacionados con la atención de salud. Y bueno, hay errores más frecuentes. Por ejemplo, ahí vamos a ver formas relacionadas con los cuidados brindados a los pacientes y el seguimiento que se le hace a ellos, ¿no? Muchas veces también el error que se comete con los psicofármacos. Ya les he comentado, hemos hablado en una clase especialmente sobre los psicofármacos, los diferentes tipos de psicofármacos, sus acciones, reacciones o eventos adversos que puedan presentarse con ellos. Entonces es bueno conocer todos esos puntos. Tener especial atención también con factores relacionados con, por ejemplo, la organización del contexto sanitario del sistema donde tú te encuentras laborando. También del entorno. Por ejemplo, también del reparto y definición de las funciones por parte del equipo asistencial multidisciplinario. Cuando decimos que es un equipo asistencial multidisciplinario, nos estamos refiriendo a que nosotros como profesionales trabajamos con el médico, la enfermera, el técnico, y todo, con todo, incluso con las personas que trabajan en admisión, en administrativos, etcétera, etcétera. Es todo el equipo que trabaja en la salud. Y específicamente al grupo que está en atención directa con el paciente, que es el caso de nosotros. Aquí también se debe tener en cuenta una adecuada carga de trabajo del personal en enlace. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, que el profesional no hay que recargarlo, de horas de trabajo. Eso no es ético y aparte que todos como personas nos agotamos, nos cansamos. Debemos cumplir con un determinado horario de trabajo y descansar porque tú también como humano te agotas. Una adecuada comunicación entre los miembros del equipo de trabajo, esto es muy importante. Cuando hemos hablado de la comunicación en el equipo y aparte también la comunicación terapéutica, ¿no? Con el paciente y la familia. Es muy importante que estemos comunicándonos en el equipo de trabajo para que de esa forma todos estén enterados de las situaciones o de algo que pueda estarse presentando. Los protocolos de las prácticas clínicas y de aquellas situaciones consideradas de riesgo. Esto es muy importante también, los protocolos, respetar los protocolos con respecto a la atención a estos tipos de pacientes y considerar las situaciones de riesgo que se puedan presentar, ¿ya? También algunas estrategias dirigidas a disminuir los errores. Estos pueden ser, por ejemplo, establecer manuales de organización. Cuando ustedes vayan a un hospital, ustedes se van a dar cuenta y si gustan pueden preguntarle a la licenciada sobre los manuales de organización de ese servicio, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, un servicio de cirugía, el servicio de medicina interna, el servicio de sala de parto, de ginecología, de recién nacidos, de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada servicio o área de trabajo tiene sus manuales de organización. ¿Por qué? Porque de esa forma los profesionales que llegan a ese grupo, a esa área de especialidad, saben cómo van a trabajar conjuntamente. Esto es muy importante que se establezcan esos manuales de organización. Muy importante también adecuar las horas de trabajo para disminuir el estrés y la fatiga en los profesionales. Respetar los horarios de trabajo de cada uno de los profesionales para no agotarnos. Aumentar también la participación, ¿no? De los pacientes y familias en el proceso. Siempre también es muy importante también educar a la familia, ¿no? También protocolizar las prácticas clínicas, o sea, todos los protocolos de actividades que se realizan dentro de tu servicio o tu área de trabajo, tienes que respetarlas y cumplirlas como debe ser. Y eso está en el manual de organización. Fomentar un entorno de aprendizaje, porque esto es muy importante.
Todos los profesionales, así llegues a algún lugar de trabajo, siempre estás aprendiendo porque siempre hay cosas nuevas, siempre te están capacitando, siempre te están preparando porque siempre hay nuevos conocimientos y cosas por aprender para facilitar y mejorar la atención al paciente. También, por ejemplo, establecer un sistema para identificar, notificar y analizar los incidentes de riesgo. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y de esa manera evitar que sucedan eventos adversos. Y también tenemos otro punto interesantísimo, que son unas guías para lograr la seguridad del paciente en el orden asistencial. Por ejemplo, cuando lo recepcionan al paciente, ¿no? Y lo conducen al área donde él va a quedar hospitalizado, ¿no? O sea, la estancia del paciente en el sistema de salud mental, en ese hospital o esa clínica, ¿no? Por ejemplo, aquí los diferentes ámbitos de intervención tienen objetivos y características particulares que los diferencian entre sí, ¿ya? Ese es definitivamente un punto muy importante que debemos tener presente. Por eso también la toma de decisiones con los pacientes y los familiares como vía de compartir riesgos, porque aquí es muy importante y recordemos siempre que no solamente es el tratamiento del profesional al paciente, sino también es que el profesional se prepare también para ayudar a la familia, porque todos sabemos que tener un paciente con este tipo de problemas de salud es una carga emocional muy grande. Y tú como profesional, educar a la familia para que no lo vean de esa forma, ayudarlos a organizar la vida, las cosas o las actividades que se van a realizar cuando el paciente regrese a su hogar. Es muy importante también el consentimiento informado, ¿no? La importancia para la seguridad del paciente. Eso se refiere, es un proceso de comunicación y toma de decisiones clínicas en forma conjunta, ¿no? De lo que se le va a realizar, etcétera, ¿no? Pero en ese proceso, por ejemplo, lo hace el médico. ¿Mm? Aquí también debemos tener esos requisitos que debe reunir el consentimiento informado, como es, por ejemplo, la capacidad, el individuo debe tener la capacidad de tomar decisiones, ¿no? La voluntariedad, que deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio, cuando hay casos de estudios de investigación, o la información, ¿no? Que debe ser comprensibles e incluir el objetivo del tratamiento o del estudio que se esté realizando, ¿no? Beneficios, riesgos, etcétera, etcétera. Deben estar informados de todo esto. Y también de la comprensión que viene a ser también la capacidad del paciente para comprender la información relevante, ¿no? A él, paciente y a la familia. Eso es muy importante. Y también vamos a ver que en el caso, ¿no? La guía o protocolo de la práctica clínica, elaborar recomendaciones para estandarizar la atención de los pacientes. Esto es muy importante también tener presente la historia clínica, un documento esencial de la buena práctica clínica. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica viene a ser un documento médico-legal. ¿Por qué llamamos así médico-legal? Porque todos sabemos que en algunos casos, en algunas instituciones, si sucede un problema con el paciente y la familia demanda a la empresa donde tú estás trabajando, al hospital o la clínica, lógicamente ahí se cae, la historia clínica viene a ser un documento legal, ¿no? En ese aspecto, porque solamente la persona que da permiso a que esta historia pueda salir del hospital es el director médico del hospital, nada más. Nosotros debemos cuidar que la familia nunca toque la historia del paciente. Ninguna historia debe ser vista por la familia del paciente o amigos o allegados. Por eso las historias clínicas no se deben dejar en la cama ni cerca al paciente ni a la familia. Eso es algo muy importante que debemos tener presente, porque a veces dejan las historias clínicas en las camas de los pacientes y se debe evitar ese tipo de problemas porque han sucedido problemas por haber dejado así estos documentos importantísimos, ¿ya? ¿Bien? Entonces, aquí también vemos que el cumplimiento por parte del personal de enfermería de la responsabilidad de su rutina de trabajo, las normas y procedimientos de las actividades en las cuales está laborando. Aquí nuestro trabajo es presentar cuidados integrales a los pacientes, asumiendo obligaciones morales con un compromiso
¿no? Para lo cual tú debes cumplir con todas las, que tú debes tener presente, tener conciencia de las obligaciones que tú estás contrayendo como profesional en la atención a estos pacientes. También enfrentar consecuentemente también la toma de decisiones y también responder a los actos asumidos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en estos actos asumidos está, por ejemplo, administrar los fármacos correctos, al paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, y también educar al paciente y familia sobre el fármaco que se va a administrar. ¿Por qué? Porque en algún momento el paciente va a salir de tu institución a ser cuidado por la familia en sus hogares. Eso es muy importante. O sea, tratar de involucrar a la familia en el cuidado de su familiar, en el cuidado de su salud. La confidencialidad, eso es muy importante. Esta es parte de la ética profesional, es un principio fundamental en el actuar de los profesionales de la salud mental. No solamente la salud mental, en todo el campo de la salud. ¿A qué se refiere eso? A que el paciente tiene derecho a su confidencialidad. Si llega un paciente X a tu servicio, tú no vas a salir a publicarlo, pero, oye, ¿sabes qué? El paciente tal llegó al servicio. No, señores, eso es penado por la ley y no estás aplicando la ética profesional. Bien, también tenemos que tener presente el adiestramiento al personal encargado de la custodia de los pacientes en ambiente de hospitalización total. Aquí, en relación a la atención y cuidados que se han de realizar a estos pacientitos, de sus trabajos, de su atención encargada, de velar por la integridad física de los pacientes y de todos los que los rodean, ¿no? Todo el equipo es en forma multidisciplinaria. Ahí está. También vamos a ver la seguridad en el uso de los psicofármacos. Aquí prácticamente vamos a hablar de este punto importantísimo que muchas veces vas a poder evitar tú teniendo cuidado cuando vas a administrar los psicofármacos, ¿no? Hay reacciones adversas a un medicamento, los RAM, o sea, es por las siglas, ¿no? Reacción adversa de medicamentos, ¿no? RAM, son siglas, ¿ya? O sea, aquí se puede definir como cualquier reacción o respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Entonces, esta es nociva, lógicamente, no intencionada porque es una reacción que su mismo organismo de este paciente ha presentado, ¿no? Y a veces se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. Y bueno, a veces cada cuerpo humano es diferente de otros, ¿no? Y no reaccionan adecuadamente. Entonces, esto se produce durante su uso adecuado, incluso, ¿ves? En las dosis, en las horas y todo según la indicación médica, ¿no? Estos difieren de la dosificación excesiva, accidental o intencionada o de mala administración de un fármaco. O sea, muy fuera de eso, ¿no? Sus causas pueden ser las siguientes, ¿no? A veces puede suceder que sea un diagnóstico erróneo, una prescripción del medicamento equivocado o de una dosis equivocada del medicamento correcto, o muchas veces la sensibilidad del paciente también a la reacción a ese químico. También puede ser trastornos médicos genéticos o alérgicos subyacentes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, que hay pacientes que tienen mucha sensibilidad, ¿no? Que por sí ellos genéticamente son personas que ya tienen esa tendencia genética a ser alérgicos. Entonces, esto es muy importante también que investiguemos esa parte. Muy aparte también de que de las alergias o reacciones que pueden presentar cada paciente, esto es de cada uno de nosotros, que muchas veces tú te vas a dar cuenta cuando ya se brindó el medicamento y recién está, como antes no lo ha tomado y no ha habido reacciones, lógicamente tú no conoces lo que pueda suceder con ese siguiente medicamento. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente en la prescripción de los medicamentos. Automedicaciones con medicamentos que requieren prescripción. Ahora, este es otro punto. Es muy importante recordar que cuando el médico va a indicar ciertas terapias,
averiguar, investigar qué otros medicamentos está recibiendo el paciente, porque no solamente pueden tener el problema de salud que lo están llevando a la clínica, sino también pueden tener hipertensión, problemas renales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para los cuales también están tomando otros medicamentos. Entonces puede ser que muchas veces los antipsicóticos pueden reaccionar a la interacción con esos medicamentos. Pero tú como profesional tienes que investigar y sobre todo dosificar o separar las dosis entre medicamento y medicamento de tal manera que no haya esa que se junten las dosis y no haya esas reacciones, ¿ya? O en otros casos también es el incumplimiento del tratamiento prescrito. A veces le da el paciente, el doctor dice, denle el medicamento 8 de la mañana, 8 de la noche. Son 2 dosis en el día. No, el paciente se la toma solamente en la mañana y la de la noche no la toma. Entonces, va a haber problemas, lógicamente. Se incumple el tratamiento. Y entonces, por eso es que el paciente no está evolucionando adecuadamente. Esto es muy importante recordarlo. También pueden haber reacciones, como le decíamos, con otros medicamentos, ¿no? E incluso con ciertos alimentos también. Bien, aquí también debemos tener presente el uso de medicamentos de calidad, ¿ya? Cuyos ingredientes o composición química a veces no se ajustan a las especificaciones científicas apropiadas y que pueden resultar ineficaces y a menudo peligrosas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero todos sabemos y conocemos de que la FDA, que es una entidad a nivel, sobre todo en Estados Unidos, que es la que se encarga de reglamentar, de aceptar o rechazar los medicamentos, porque estos, antes de salir al mercado a venderse en las farmacias, a nivel mundial, se hacen estudios para poder ver si ha presentado reacciones, se hacen investigaciones sobre esto, ¿ya? Investigaciones científicas sobre estos productos. Entonces ellos dicen, ok, sí se puede, muy bien, sale al mercado, ¿no? Entonces, y también el uso de medicamentos falsificados, porque sucede, por ejemplo, aquí en el Perú todavía hay ciertas cositas por allí que a veces no se cumplen con los requisitos importantes para que sea un medicamento seguro y de calidad. Todo medicamento supone un compromiso entre los beneficios y posibles perjuicios, eso es muy importante también, ¿no? Recordar eso, porque se corre el riesgo de ciertos peligros, ¿no? Aquí todos sabemos que no hay medicamento exento de riesgo, pero por eso es muy importante leer, informarnos acerca de las reacciones adversas que pueden ocurrir con estos productos químicos. ¿Ya? Entonces, aquí una evaluación atenta de los riesgos y beneficios de estos medicamentos promueve la seguridad del paciente. ¿Ya? Tú como profesional debes recordar todo esto, que es muy importante, pero por eso mismo tú tienes que leer, tienes que informarte, tienes que reforzar ese conocimiento de tal manera que lo recuerdes, porque va a ser el trabajo y tu pan de cada día. Así es. Aquí vamos a hablar de la seguridad en el uso de los medicamentos también, ¿no? Por ejemplo, los psicofármacos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, fortalece, por ejemplo, la seguridad de esto, ¿no? Bien. Ahí vamos a ver que fortalece la seguridad de estos psicofármacos, que interviene en la información sobre los efectos adversos de los medicamentos. Cuando ustedes reciban un medicamento, ustedes van a encontrar la posología. ¿Qué es la posología? Una literatura que viene dentro de las cajitas de los medicamentos, donde tú te puedes enterar de todos los pros, contras, reacciones adversas, etcétera, etcétera, de los psicofármacos en este caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante leerlo, ¿ya? O agarrar un vademecum e informarte. El vademecum es como un diccionario, pero de todo lo que son los medicamentos químicos, farmacéuticos, ¿no? De todos los productos químicos, de los medicamentos. Estos pueden transformarse en decisiones normativas oportunas que salvaguarden la seguridad de los pacientes cuando surgen problemas. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Y bueno, también recordemos que se denominan medicamentos de alto riesgo aquellos que tienen
un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización, ¿no? Entonces, aquí debemos tener presente que en la actualidad el uso de los diferentes grupos de psicofármacos se ha vuelto una práctica común en el actuar de los psiquiatras. Entonces, ellos, los médicos, el médico psiquiatra en este caso, es el profesional indicado para ordenar y recetar estos productos. Entonces, eso es muy importante porque él deja sus indicaciones médicas en las historias clínicas, ¿no? Su uso debe ser razonable bajo estrictas indicaciones terapéuticas según lo establecido en los protocolos de práctica clínica. Por ejemplo, miren, un paréntesis en la clase. Les voy a comentar un caso de la vida real. Un conocido mío tuvo un problema, así una crisis psicótica, ¿no? Y entonces fue al psiquiatra y el psiquiatra pues le dijo, este medicamento lo vas a tomar 5 días. Recuerden que los psicofármacos y ahora antibióticos y todos esos medicamentos son medicamentos que están controlados. Eso quiere decir que yo con la misma receta no voy a ir a comprar lo mismo cuando me dé la gana. No es como comprar un caramelo, no, señores. Entonces el médico si te dijo 5 días, tal hora, tal hora, tal hora, debe seguir la orden del paciente, del médico. El paciente siguió las órdenes, pero como ya no tenía dinero para hacer la siguiente consulta, siguió él automedicándose más de los 5 días. Llegó un momento en que ya este hombre eh, estaba en una crisis terrible y como no tenía dinero para ir a buscar ayuda médica, porque él en sí han debido irle quitando las dosis, disminuyendo las dosis en los siguientes días. O sea, esos psicofármacos muchas veces no se bajan así de pronto, se quitan así, no. Eso se va bajando las dosis hasta que ya se quita totalmente, ¿no? En el caso de él iba a ser así, pero él no cumplió con la indicación médica de regresar a los 5 días, ¿entiende? Y él siguió tomando esa dosis alta porque era para el proceso de la psicosis, del problema psicótico que estaba presentando, ¿me entienden? Esto por eso explico, para que ustedes tengan presente de la importancia del control médico en estos protocolos de las prácticas clínicas, ¿ya? Entonces eso es muy importante y siempre es bueno esto informarlo a la familia del paciente y al mismo paciente. A ver, compartir con el paciente o familia la indicación de los psicofármacos y esto se hace una práctica obligada en el quehacer de los psiquiatras y es recomendable que el personal de enfermería pregunte a la familia si están enterados al respecto. Ese es nuestro trabajo. Y si ellos no están enterados, nosotros vamos a informarles. Puede dar seguridad al paciente el hecho de indicarle que de presentarse algún efecto no deseado, no desiste en comunicarse. Es muy importante que siempre exista comunicación entre el paciente y los profesionales de la salud. Por sus efectos adictivos, los psicofármacos son controlados. Por eso les explico esto. Es muy importante que tú como profesional de la salud recuerdes esto, que estos psicofármacos son tratamientos o tienen efectos adictivos. ¿Ve? En el caso que les comenté, había producido una adicción en ese paciente. Entonces, para él fue terrible porque le informaron que tenía que regresar, pero él no regresó. ¿Ve? Algunas recomendaciones, vamos a ver, técnicas para facilitar la administración de los medicamentos. Por ejemplo, aquí en estas recomendaciones debemos evitar el uso de psicofármacos cuando no está justificado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la automedicación, el incumplimiento de no respetar los horarios prescritos por el médico es pésimo, ¿no? Son prácticas que a veces se realizan, pero nosotros debemos evitarlas. Conocer el medicamento que se va a administrar, el nombre del mismo y para qué se utiliza, porque eso es que como profesional debes conocer. Toda esta información se encuentra en el prospecto que acompaña al medicamento. En caso de que no lo encuentre, hay que consultar al médico o también buscar información en el Vademecum, pero de preferencia al médico tratante. Conocer las contraindicaciones del medicamento, esto es muy importante, o también las interacciones que pueden haber con otros medicamentos o con ciertos tipos de alimentos también. Y aparte también debemos tener presente que es importante preguntar al paciente acerca de las alergias que él pueda padecer o enfermedades crónicas que él pueda tener, ¿no? Entonces,
¿Qué medicamentos está tomando? Señorita, yo estoy tomando un medicamento para la hipertensión arterial. Ah, ok. ¿Qué medicamento es? Tal, perfecto. Tú lo informas también. Entonces tú ya sabes que hay este medicamento químico, este producto químico tiene interacción con el psicofármaco que el paciente va a tomar. Entonces, eso se comunica al médico o el médico ya lo va a dar en un horario más alejado de lo que es para el tratamiento de la hipertensión. ¿Ven? Para que de esa manera no haya esas reacciones adversas. ¿Ya? Bien, por ejemplo, también eh, asegurarte tú como profesional de la dosis administrada es correcta. ¿Ya? Si tienes alguna duda, confirma, pregunta. Es mejor pecar de preguntón a decir que tú sabes todo. Y también sobre la vía de administración. Ese es un punto muy importante que debemos nosotros estar enterados, conocer, ¿no? También debemos conocer las precauciones especiales de administración de cada psicofármaco, ¿no? Conocer y vigilar los efectos adversos del mismo. Si tras la administración del medicamento se presentan reacciones adversas, debe comunicarlo inmediatamente al médico tratante. Esto es muy importante tenerlo presente, jovencitos, ¿ya? Entonces, no olvidemos, nuestra labor es comunicar si hay algún cambio o alguna reacción en cuanto a estos productos. Bien, hay otro punto importantísimo que tú como profesional debes tener presente, por ejemplo, la conservación y almacenamiento de los medicamentos. Bien, ustedes habrán dado cuenta en la práctica que muchas veces hay algunos medicamentos que vienen en unas envolturas de color marrón oscuro, ¿no? A veces vienen en unos frascos marrones. ¿Por qué? Eso nos está diciendo que este producto debe estar o evitarse estar así a la luz ambiental o a cualquier tipo de luz. Ese debe estar en un lugar fresco, sin luz, de tal manera que no va a cambiar su composición química. Ya, recordemos eso. ¿Por qué son las presentaciones de las envolturas color oscuro, marrón? Porque el químico que está dentro es muy sensible o es fotosensible, ¿ven? Entonces, a la luz, lógicamente. Entonces, debemos tener mucho cuidado en este producto cuando lo vamos a tener almacenado, ¿ya? Hay que tener un almacenamiento correcto de cada medicamento. ¿Está? De la luz, la humedad también, ¿no? O el calor. Ahora, si el medicamento, por ejemplo, se conserva en condiciones distintas de las recomendadas, no se puede garantizar la caducidad expresada en el envase. Por ejemplo, si un medicamento dice, este medicamento vence el 20 de febrero de 2021, ¿no? Entonces, pero estuvo expuesto al sol, estuvo expuesto al calor o algo, entonces lógicamente va a variar su vencimiento, va a ser antes, pero por eso te dan las indicaciones estrictas del cuidado, donde debe guardarse, ¿ya? Eso debemos nosotros, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que deben refrigerarse, ¿ya? Lo cual se consigna en el embalaje, o sea, que te dice, usted tiene que mantenerse refrigerado, ¿no? Bien. Por ejemplo, los medicamentos deben guardarse en su envase original, en un lugar seco, cerrado y con protección. Eso no debemos olvidarlo, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos otras estrategias generales. Por ejemplo, ahí realizar una historia clínica farmacológica que abarque, por ejemplo, la medicación actual y pasada del paciente. Cuando un paciente entra en un estado psicótico o en una crisis psicótica y que tiene que ser ingresado a tu hospital o a tu clínica, entonces, lógicamente en esa clínica ya hay una historia de este paciente. Lo cual, cuando el médico va a revisar, dice el médico tratante, dice, ah, sí, ya le hemos dado tal esto, tal clorpromazina, a ver, la ah, muy bien. Entonces, él ya sabe, por eso que la historia clínica tiene esa importancia, ese valor, ¿no? Porque todo queda ahí registrado, ¿ya? Se ve la medicación que el médico va a dar ahorita, en ese momento, y también se revisa la pasada, ¿no? La anterior que estuvo en otro proceso. También el motivo de prescripciones anteriores, afecciones somáticas, o sea, qué afecciones traía el paciente, también qué hábitos orales y necesidad de psicoestimulación. Por ejemplo, hay pacientes que consumen café,
la cola o Coca-Cola, el tabaco, el alcohol, etcétera, ¿no? Todo eso hay que saber qué es lo que consume el paciente, ¿no? La sociabilidad y comentarios acerca de la medicación que suele tomar el paciente. ¿Mm? También el motivo y esquema y seguimiento de la prescripción actual, o sea, cómo se va a llevar, en qué momento, qué dosis, todo eso es muy importante, ¿ya? El seguimiento del enfermo debe hacerse con una frecuencia lo menos prolongada, estableciendo comunicación ya sea de forma personal o también telefónica cuando en el caso de que el paciente esté en su domicilio. Los factores específicos, ahora, un momentito, miren, en esta parte de aquí es muy importante recordar lo siguiente. Si tú estás cuidando a un paciente en un domicilio, tú también haces una historia dentro del domicilio. A la familia le pides un cuaderno, un esto donde tú vas a ir evolucionando todos los avances del paciente, las medicaciones, los horarios, control de signos vitales, todo eso es trabajo de nosotros, de tal manera que todo queda registrado, ¿no? Ahora, si pongamos en el caso que nosotros durante la terapia vemos que hay alguna reacción adversa del paciente cuando no la había presentado antes, entonces tú inmediatamente, tú ahí dentro de tu historia debes tener el teléfono del médico tratante. Y de esa manera llamar urgentemente y decir al doctor, el paciente está presentando tal situación, entonces él te va a decir, ah, ya señorita, bájele la dosis, ya o retírelo. Entonces tú escribes en la historia, se hace una llamada telefónica a tal hora al doctor tal, un médico tratante, e indica que retire el medicamento y ahí firmas tú, ¿ves? Entonces de esa forma ya queda escrito, informado de que tú lo hiciste con la prescripción del médico, ¿ves? Nosotros no trabajamos libremente, nosotros siempre comunicamos al médico acerca de esto. Bien, también vamos a tener presente que los factores específicos más importantes en la administración, ¿no? En la administración de psicofármaco son los que corresponden, por ejemplo, perdón, por ejemplo, a lo que es la farmacodinamia, ¿no? La farmacocinética y la biodisponibilidad, ¿no? O sea, estos son puntos importantísimos, o sea, lo que es la farmacocinética, farmacodinamia, la biodisponibilidad, o sea, cómo actúan estos medicamentos a nivel del intracelular, a nivel del paciente, a nivel del cuerpo del paciente, cuál es su acción en tales dosis, dosis altas, dosis bajas, etc. Entonces, todo esto es muy importante que sepamos nosotros de cada uno de los medicamentos y su acción, ¿no? Y también aprender a utilizar pocos fármacos es mejor que emplearlos todos mal. Eso ya, lógicamente, eso lo indica el médico, ¿no? Y bueno, las diferencias en la respuesta clínica apreciada dependen más de una buena o mala utilización, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también debemos nosotros tener presente que estas estrategias generales, también otra es usar dosis bajas o medias, o de acuerdo al profesional, ir incrementando según sea el cuadro que esté presentando el paciente, ¿no? De forma progresiva, según la respuesta deseada y la tolerancia, ¿no? Esto debe ser indicado por el médico tratante. Y aquí también tenemos otro punto, que es establecer una búsqueda constante relacionada con las reacciones adversas y, sobre todo, jovencitos, notificarlas, ¿no? Oportunamente al médico tratante. Otro punto, también recordar, llevar a cabo un uso permanente de las guías o protocolos de prácticas clínicas. Eso no lo debemos olvidar, ¿ya? Y establecer una información adecuada al paciente o familia sobre el psicofármaco a usar, ¿no? Eso es muy importante, y relacionado con los objetivos de su uso, reacciones adversas más frecuentes, o conductas, o etcétera, medidas que hay que tomar. Porque de repente ya va a llegar un momento en que la familia ya prescinda de tus servicios, entonces ya la familia es la que se va a encargar de brindar esta terapia. Por eso es muy bueno trabajar con la familia informando todo esto. Acciones de enfermería que se deben tener presentes en la enseñanza de la salud mental para la seguridad del paciente. Esto es algo muy, muy importante que tú como profesional sepas tomar medidas para prevenir y evitar lesiones en el paciente, ¿no? Por ejemplo, con objetos punzantes, cortantes, o que él pueda autolesionarse, ¿no? Por ejemplo, si tú estás cuidando a un paciente con problemas de salud mental,
Nunca le dejes al alcance, por ejemplo, frascos de vidrio, cuchillos metálicos, cucharas o objetos con los cuales él pueda autolesionarse. Todo debe ser de plástico, descartable, de tal manera que él no se cause ya daño ni pueda causarle a alguien. Entonces es muy importante también tener medidas sobre esto, ¿ya? Retirar del alcance del paciente productos químicos que pudieran ser causa de intoxicación. Por eso los medicamentos no deben estar al alcance de ellos, ¿ya? Deben estar guardados bajo llave, ¿ya? Tener en cuenta siempre sus advertencias o amenazas de autolesión y comunicarlas a los pacientes o al médico sobre, por ejemplo, cuadros de pacientes deprimidos, que ya no ven una salida a sus problemas y están tratando de autoeliminarse. Entonces es muy, muy, muy importante que comuniquemos al médico tratante. Bien, por ejemplo, también aquí debemos tener presente que el paciente con lesiones, con alteraciones psicomotrices, debemos respetar su espacio de seguridad, no invadir su espacio, no contradecir al paciente. Hay que respetar lo que él diga, escucharlo con tranquilidad, nunca le contradigas. Entonces, conversar con una voz muy suave, atenta, amena, aplicando tu empatía y sobre todo tu trabajo que sea muy profesional, ¿no? Bien, en el caso de que el paciente esté desorientado, tú ayúdalo porque a veces ellos piensan que están de madrugada y es tarde, que incluso a veces nos ha podido suceder a nosotros mismos, nos desorientamos cuando tú te echas en la tardecita y de pronto está todo oscuro y dices, oh, creo que es madrugada, es otro día. Ahora imagínense a un paciente que está recibiendo psicofármacos. Esas reacciones pueden ser muy fuertes, ¿no? Entonces hay que explicarle suavemente, con una voz suave, ¿no? Mostrando tu empatía y sobre todo en una manera muy profesional, ¿no? Entonces también satisfacer sus necesidades de comida, de bebida, de tomar agüita, de higiene, de eliminaciones, etcétera, ¿no? Brindarle comodidad y confort en cuanto a abrigarlo si hace frío, ponerle ropas suaves cuando hace calor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debemos tener presente y en coordinación con la familia del paciente. Aquí, por ejemplo, la deambulación en los pacientes con demencia suelen caminar aparentemente sin un rumbo definido, ¿ya? Por ejemplo, programa ejercicios periódicos para reducir a un mínimo la ansiedad del mismo, ¿no? Del paciente. ¿Para qué? Para que se canse y después siga un proceso de descanso, de relajación. Valore la posibilidad de instalar nuevas cerraduras que solo se pueden abrir con llaves, ¿sí? Porque a veces los pacientitos se escapan y se pierden, ¿ya? Pruebe usar barreras para ocultar las puertas, en fin, hay un montón de medidas que te van a guiar para que tú puedas aplicarlas en el caso de que estés en el domicilio con el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, también la deambulación. Considere la posibilidad de instalar un sistema de video de seguridad doméstica. Sí, a veces sucede que el paciente puede estar, de esta forma tú mantener vigilado al paciente con demencia, ¿no? Entonces, es algo que la familia quiere, no hay problema, ¿no? Porque se han habido casos también de que a veces dejan al paciente con el profesional o la persona, un cuidador, y el cuidador lo maltrata. También hay todos esos casos, claro que no es el que estamos conversando nosotros, pero puede suceder, ¿no? También GPS u otras tecnologías. A veces también en otros lugares les colocan unos chips al paciente porque a veces ellos se pierden, ¿no? Se escapan, se pierden y entonces se les puede ubicar con los GPS. Eso como el que tiene tu teléfono, igualito. Esto es para rastrear al paciente o encontrarlo si se perdiera, ¿ven? Por ejemplo, guarda en un lugar seguro algunos artículos esenciales, por ejemplo, como el abrigo, la cartera o las gafas del paciente. Y algunos pacientes no saldrán a la calle sin estos objetos, ¿no? O estos artículos. Imagínense un paciente corto de vista, no va a salir sin los lentes, ¿ven?
Por ejemplo, póngale un brazalete de identificación o también puede ser una plaquita de identificación, así como esa que se le coloca a los pacientes cuando dicen soy alérgico a la penicilina, soy diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Se le puede colocar mi nombre es fulano de tal, vivo en tal sitio, llamen a tal teléfono. Entonces, sí, eso ayuda muchísimo para poder lograr identificar o al menos, ahí ven una plaquita como lo están viendo en la imagen, eh, ayudar a encontrar a la familia del paciente, ¿ya? ¿Ve? Cósale a la ropa etiquetas de identificación, bordadas, ¿no? Siempre tenga a mano una foto reciente del paciente porque a veces se pierden, ¿no? Y es bueno a veces decir, bueno, el señor estaba vistiendo un pantalón azul con una camisa blanca, etcétera, 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 ¿no? Pero en su bolsillito dice su nombre, su apellido, ¿no? O porta una placa o una pulserita metálica con la dirección, por favor, ayúdenos, ¿no? Por si fuera necesario denunciar la desaparición del paciente, también lógicamente, si se pierde el paciente, avisar a las comisarías, ¿no? De que se ha perdido. Avise a los vecinos también son un buen grupo que nos pueden apoyar en esto, ¿no? ¿Ya? Asegúrese de, por ejemplo, de darle su teléfono, su número de teléfono. A veces sucede, chicos, nadie dice, esto no me va a pasar a mí. Entonces, es bueno estar preparado para cualquiera de estas incidentes, ¿no? Que puedan suceder, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante que también reconozcamos que hay ciertos escenarios problemáticos en la atención de los pacientes con problemas mentales. Por ejemplo, aquí vamos a ver unos puntos muy interesantes que no los debemos olvidar, debemos tenerlo, por ejemplo, presente, ¿no? Aquí tenemos el protocolo de Londres, ¿no? Es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos. Es un término que se refiere a errores o eventos adversos que ocurren durante el proceso clínico asistencial. Eso es muy importante tenerlo presente. Este constituye una guía práctica para administradores de riesgo, ¿no? Y otros profesionales interesados en el tema del cuidado de estos pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la falla de atención de la salud es una deficiencia, por ejemplo, para realizar una acción prevista según lo programado, o de repente aplicar un plan en forma incorrecta, ¿no? Entonces eso debemos evitarlo, ¿no? También, por ejemplo, estas fallas se pueden manifestar también mediante la ejecución de procesos incorrectos, ¿no? O fallas en acción. También puede ser mediante la no ejecución de procesos correctos o falla de omisión en fases de planeación o de ejecución, ¿ve? Y en sí las fallas son por definición no intencionales, ¿no? Fallos humanos y del sistema, ¿no? Y que acarrean pues daños, peligros y situaciones que pueden traer lógicamente problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿ya? Fallas activas o acciones inseguras, por ejemplo, vamos a ver que estas acciones u omisiones que tienen potencial de generar daño o un evento adverso, ¿no? Es como el queso suizo, ¿no? ¿Ve? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de salud. Pueden haber fallas latentes, ¿no? Pueden haber acciones u omisiones, ¿ya? Que se dan durante el proceso de atención de salud por, ahí está, que se dan por miembros de los procesos de apoyo, el personal también administrativo. Errores que pueden cometerse, pero en lo posible hay que evitarlos, ¿no? Y aquí vemos un punto muy importante que es el evento adverso. ¿Qué viene a ser esto? Este viene a ser un resultado de la atención en salud que de manera no intencional produjo daño, por ejemplo, caídas de pacientes hospitalizados, ¿ya? Por eso, si yo sé que un paciente adulto mayor está desorientado, uso cama con barandales, ¿ya? Aseguro las barandas, las subo cuando el paciente va a dormir y aseguro al paciente a la cama. Desgraciadamente es así, porque muchas veces por los efectos de los medicamentos se desorientan y pueden saltar a través de la baranda. Hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿ya? Entonces, evitar las caídas de los pacientes hospitalizados, complicaciones secundarias a la aplicación de contención mecánica,
suicidio en el medio hospitalario, como ocurrió en el Hospital Revaliati hace muchos años atrás, en el siglo pasado. El servicio de salud mental quedaba en el 14º piso, el último piso del hospital, de esa mole de cemento, que es un tremendo hospital. Se suicidó un paciente. Entonces, ¿qué pasó? Se tiró del 14º piso y bueno, definitivamente murió, pero entonces a raíz de ese incidente se construyó un servicio de salud mental en un primer piso. Y la verdad que es muy bonito, yo lo conocí, ese servicio, muy interesante. Es un servicio moderno, rodeado de jardines, con flores. Tienen sus talleres de juegos y de actividades que los pacientes trabajan ahí en equipo, con los profesionales. Hay unos talleres de música, talleres de juegos, de pinturas, o sea, juegos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, todo eso ayuda en las terapias del paciente, ¿ya? Un ambiente bonito, ahora el Revaliati cuenta con ese servicio, bien interesante, está en un primer piso y rodeado de áreas verdes, muy bonito. Ahí está. A ver, en todo evento adverso existe la presencia de una triada para poder hablar de un evento, ¿no? Por ejemplo, se requieren de 3 elementos para poder hablar de este evento, ¿no? Por ejemplo, hay lesión, es atribuible a la atención en salud, se ha producido de manera involuntaria por el personal asistencial. ¿Se dan cuenta? Qué delicado, ¿no es cierto? Estos eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Tratemos de que sean prevenibles, ¿ya? O sea, evitarlos, ¿ya? Entonces, este evento adverso prevenible, resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares de cuidado y asistencia disponibles en el momento determinado. Eso trata pues de lo que es, por ejemplo, brindar la seguridad que tú sabes que puede ocurrir esto, entonces evitar, brindar la seguridad adecuada de tal manera que el paciente no se lastime. Y a veces sucede adversos no prevenibles como resultado no deseado que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares de cuidado asistencial. Ven, ahí están viendo el queso suizo, ¿no? A ver, ahí está la técnica inapropiada. Ustedes están viendo todo esto, miren, la línea de confluencia de factores, los riesgos, ¿ven? Las técnicas inapropiadas, monitorización deficiente, ¿no? La falta de supervisión. Tenemos, por ejemplo, eventos adversos, comunicaciones deficientes. O sea, todo esto es lo que trata acerca de lo que es un evento adverso en el caso de la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Aquí vemos, hay factores contributivos, por ejemplo, una falla activa, ¿no? Insegura. Estos son considerados en el protocolo de Londres que son, por ejemplo, paciente. ¿Cómo ese paciente contribuyó al error? ¿Ya? Ejemplo, paciente angustiado, complejidad, es un paciente inconsciente, ¿qué está pasando con él? ¿Ya? Tarea y tecnología, ¿qué se refiere? A documentación ausente, poco clara, no socializada, que contribuye al error en atención, o insumos ausentes, deterioradas, sin mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa y que contribuye al error. Entonces, por eso les explico, hay errores, ¿no? Que contribuyen a esto. Hay factores que contribuyen a esos errores, ¿ven? El individuo, el equipo de salud que contribuye a generar el error, ¿no? Un profesional que no está adiestrado, un profesional que no está enterado de la situación de salud de su paciente, qué problemática tiene, qué diagnóstico, etcétera, etcétera. Y bien, el equipo de trabajo, conductas de equipo de salud que contribuyen al error, ¿no? El ambiente, pues un ambiente físico que contribuye al error. Por ejemplo, supongamos que en el ambiente físico el piso sea muy resbaloso, supongamos, ¿ven? El paciente puede resbalarse y fracturarse una pierna o la cadera, ¿no? Entonces, tratar pues de que el ambiente ahí y que los zapatos que use el paciente sean antideslizantes, o sea, que evitar las caídas por resbalarse, ¿no? Bien, organización y gerencia, decisiones de la gerencia que contribuyen al error, el contexto institucional, situaciones externas que contribuyen a la generación del error. En fin, son varios puntos que pueden contribuir a este problema, ¿no? E incidentes. Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que le genera un daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de atención.
¿ya? Pueden suceder cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos presente con respecto a lo que es la atención de nuestros pacientitos, ¿m? Y de esa manera nosotros contribuir a que estas problemáticas o estas situaciones de complicaciones en la atención del paciente sean lo menor posible. Es decir, el profesional de la salud es la persona que está encargada en la atención porque es una especialidad, preparada, capacitada en la atención de este tipo de pacientes. Y lógicamente, como que tú estás capacitada para la atención de este tipo de pacientes, debes conocer todos los pros, los contras y todo lo que hemos conversado el día de hoy con respecto a la atención, a la administración de los psicofármacos, sus efectos adversos, las reacciones que pueden presentar y todo lo que conlleva la terapia de atención y atención en nuestros pacientitos que tienen problemas de salud mental. Entonces, el profesional de enfermería, específicamente hablando, es el profesional que debe estar muy bien capacitado para la atención que debe brindar a este tipo de pacientes con esta problemática de salud, que son muy especiales. Y entonces, el manejo de ellos, lógicamente, llevarlo adecuadamente, de tal manera que no presenten problemas o alguna reacción adversa o algo que sea negativo por la atención que tú estás brindando. Entonces, recuerden, jovencitos, que tú como profesional eres la persona encargada del cuidado de estos pacientes. Nosotros trabajamos con ellos y nosotros debemos brindar la atención adecuada, ¿ya? Y brindarla muy bien. Yo les agradezco la atención, ¿ya? Y yo quisiera que si ustedes tienen alguna preguntita, me la hagan llegar, porque esto es muy importante que ustedes pregunten, ¿no? Bien, ya, entonces, no olvidemos que el trabajo que tú desempeñas en el cuidado de este tipo de pacientes es muy importante. Por eso, de esta manera, tú tienes que capacitarte, prepararte para brindar una atención, ok, bien, y que, lógicamente, que sea con calidad, cantidad, calidad, y, sobre todo, mantener el cuidado, tanto físico, psicológico, emocional del paciente y más que todo también el apoyo a la familia, no solo al paciente, sino también a la familia. Es muy importante que trabajemos en coordinación, ¿no? En apoyo con la familia del paciente, porque de esa manera nuestro trabajo va a ser completo, va a ser integral, de tal manera que la familia se siente segura con tu atención, con tu trabajo, y el paciente también se siente bien con la atención que tú le estás brindando como profesional. Entonces recuerden eso siempre, que cuando haya ciertas reacciones, hagan ciertas situaciones, nosotros estamos en la condición y en el deber ético, moral, de llamar al médico tratante, consultarle, comunicarle las reacciones o las situaciones que estén presentando el paciente que ya tú estás conociendo que no son normales. Entonces, de esa manera se va a llevar una buena atención adecuada. Muy bien. Yo les agradezco su atención. ¿Ya?